Sí, porque con él hablamos al inicio de esta semana, pero ya para hoy ha habido varios giros. En el caso que yo no sigo sin entender por qué hay gente que está molesta Mm. porque los medios de comunicación social le demos seguimiento a este tema. Caramba, es que no es un panameño que está siendo juzgado en Panamá. Es un panameño que está siendo juzgado ahora en los Estados Unidos. Eso hay que darle seguimiento. Y cuando llegue el hermano, Y además que también. no es un panameño cualquiera, es Entonces, panameño hijo de un no expresidente de la entiendo cuál es el República. malestar. O sea, además, bueno, yo no puedo hablar por los demás, Flor, yo hablo por nosotros. Aquí procuramos Informar. someternos a los hechos. Sí. No entramos en consideraciones si son buenos, malos o regulares las personas, sino qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo. Y por eso hemos querido volver a contactarnos hoy con el buen amigo Francisco Carreira. Don Francisco Carreira, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Flor. Encantado de estar con ustedes una vez más en el programa. Oiga, hemos podido ver, don Francisco Carreira, que al señor Luis Enrique Martínez Linares no le está yendo bien el despegue, ¿no? Creo que es jueza, Una jueza. una jueza no le aceptó lo de poder estar fuera de la cárcel. Llegaron a un acuerdo de entregar no sé cuántos millones en esta oportunidad y no sé cuánto en otra. Eh, ¿Qué le dice a Francisco Carrera con la experiencia que ha tenido litigando en Estados Unidos? En función de tiempo, ¿esto en cuánto tiempo se podría dilucidar toda la historia esta? Puede tomar bastante tiempo. Yo creo que aquí lo que tenemos que poner realmente en orden es una serie de eventos que no teníamos conocimiento nosotros hasta que se emite una nota de parte de los fiscales aclarando varias cosas que contribuyen a hacer este caso un poco más grave de lo que en realidad debía ser. El primer tema de ello es que ya había una negociación en el año 2020 entre los funcionarios de la Fiscalía y los hermanos Martinelli y Linares. Dentro de esa negociación se habían llegado ya a ciertos acuerdos de declaraciones de culpabilidad de parte de los hermanos Martinelli y Linares y la devolución de algunas sumas de dinero. Eh, Estando pendiente esa Francisco, negociación, sí, perdona, ¿podría subir un poco el micrófono? Porque me están diciendo los oyentes que no están escuchando bien. Escucha El, muy bajito. el cómo micrófono que tienes ahí en el oído izquierdo, derecho, O ahora quizás sí. una o le computadora. sube ¿Se ahí. oye, se Sí, oye Ahora mejor? sí, sí. mucho Ok, mejor. perfecto. Esto, mira, lo que ocurre aquí entonces es que había un acuerdo tentativo, algo que se venía trabajando. A nosotros siempre nos llamó la atención que los hermanos Martinelli y Linares estaban involucrados en un proceso de migración en Estados Unidos en el cual se había otorgado una fianza. Estando en ese proceso, de repente aparecen en El Salvador y luego hacen el viaje por carretera a Guatemala. Pero había un pedazo ahí que faltaba. Y el pedazo que hacía falta era que estando ellos en negociaciones con el departamento, con la fiscalía, entonces hay una fuga para Bahamas. Y eso es lo que en realidad menciona la fiscalía en la nota que le mandan a la juez para justificar todavía un poco más el por qué no hay una fianza en este momento. Teniendo eso así, entonces, ahora que se ha llevado a uno de los hermanos de vuelta al foro, pues a Estados Unidos, a la fiscalía, al presentar las acusaciones, la fiscalía de manera expresa pide que no haya fianza. Nosotros tenemos que recordar muy claramente que en el caso del presidente Ricardo Martinelli ante el juez Torres en la Florida, no había fianza para casos de extradición. La regla general es al revés. Hay fianza para todos los otros casos penales. En los casos de extradición, la fianza es una excepción. No es común que se dé.
Vimos las peticiones ayer que realizó el abogado defensor de Luis Martinelli Linares, y ahí se ofrecía una fianza de $3 millones, 1 millón en efectivo, 2 millones en garantías. Se ofrecía una casa por cárcel como un paso, pero el problema de eso es, primero, que no hay precedente de fianza en extradición, y en segundo lugar, la complicación del caso al haber ocurrido una fuga, como en efecto la jueza al final decidió que no iba a conceder ninguna fianza por el evidente riesgo de fuga y la existencia de múltiples recursos económicos de parte de la familia, que eso pues podría contribuir a que en efecto el riesgo de fuga sea mayor. Yo creo que con esto va a haber una audiencia el próximo 14 de diciembre en donde este tema va a ser recurrente en el caso de los hermanos, no necesariamente va a ser de manera exitosa por el punto de que no hay realmente no hay precedentes de fianza en materia de extradición con los hechos que tienen estos casos al haber incurrido. Pero si estoy interpretando bien las palabras de Francisco Carreira, ellos entonces, yo no sé si la palabra es confianza, pero la jueza no tiene confianza ni en la fianza ni en la casa por cárcel por el antecedente de que, por así decirlo, ellos violaron los acuerdos que habían. Ese es uno de los factores. El factor principal, Edwin, que la jueza ha concluido es que hay evidente riesgo de fuga, que es lo que está diciendo la fiscalía. La defensa de Luis Martinelli trata de poner esto en una situación en donde se trata de un error de jóvenes, se trata de una asesoría que no debió haber sido quienes los asesoraron para ese tema de la fuga y lo demás, pero al final del día la jueza llega a la conclusión de que Luis Martinelli, con las condiciones que lo rodean, es un riesgo de fuga y por eso no otorga la fianza. Aquí hay un oyente que me escribe, dice, entiendo, esto ya no es un proceso de extradición. A ellos se les está procesando por lavado. El proceso de extradición debió haber terminado con la llegada del imputado. Es correcto. ¿Dónde influye la extradición aquí? En el hecho de que Estados Unidos tuvo que perseguir a Luis Villa, bueno, a los hermanos Martinelli y Linares para ser trasladados a Estados Unidos, uno con una decisión judicial, que es el caso de Luis, el otro habiendo aceptado ya y renunciado a todas las defensas que podía alegar. Entonces, a la hora de fijar fianza, se retrotrae esto al tema de que ellos sabían que tenían este caso, de que hubo una fuga, de que hubo un proceso de extradición. En ese sentido es que no se da fianza a personas que comparecen a un proceso producto de una extradición. No es que se esté discutiendo ahora mismo la extradición como un evento, no. Ha sido un paso para llevarlos a ellos al tribunal, para llevar a uno de ellos al tribunal, y eventualmente va a ser para llevar al otro. Incluso tú ves allí, entre las condiciones, entre las consideraciones que los fiscales hacen, ponen que el FBI tuvo que rentar un avión para venir a Guatemala a buscar al señor Luis Martinelli Linares. Todo eso lo ponen ellos como gestiones que han tenido que hacer de manera obligatoria para hacer que él comparezca ante las autoridades judiciales de Nueva York. Sí, entonces, bueno, el caso de extradición queda pendiente nada más con el otro que está en Guatemala. Sí. Pero una vez son entregados a la autoridad de los Estados Unidos, comienza a ventilarse el otro caso por el cual están siendo acusados. Ya la extradición terminó esa discusión. Así es. Y ahora va a continuar el caso con los 4 cargos que tienen él. Ya preliminarmente la defensa presentó en una nota avisándole al tribunal de una intención de declararse culpable en uno de los casos y de hacer una devolución de sumas de dinero. Eso ya está manifestado por la defensa en estas consideraciones y en ese sentido es que este caso se puede demorar un poco
en las negociaciones que en efecto van a haber para poder aceptar esa declaración de culpabilidad. ¿En cuál de los casos se está declarando culpable? No se ha dicho, como son 4 cargos, en uno de los cargos se va a declarar culpable, es lo que ha dicho la defensa. Esos detalles son los que están y van a estar en un proceso de negociación, y de aquí al 14 de diciembre vamos a ver entonces si en efecto hay tiempo para que se llegue a un acuerdo y haya una declaración de culpabilidad. En estos casos, lo lógico es que si hay una declaración de culpabilidad, debe haber alguna participación de las personas que se declaran culpables relacionadas con toda la actividad delictiva por la cual se persigue. Aquí hay 12 personas involucradas en este indictment, 2 que están detenidos, 10 que faltan. Parte de las negociaciones va a ser cómo se va a proceder con las 10 personas que hacen falta. Ahora, eso es una condena segura. Lo que quizás están buscando es bajar la cantidad de años de la pena. Eso definitivamente es el factor principal en el tema de declararse culpable. El otro punto que también va a entrar en discusión ahí es si los 16 meses que ellos han permanecido detenidos en Guatemala por el caso de la extradición se cuentan o no se cuentan para efectos de una pena a la hora de declararse culpable. Ese es uno de los puntos que la defensa va a tener que llegar a un acuerdo y discutirlo con la Fiscalía. Hasta ahora todavía la Fiscalía no ha negado ni ha aceptado incluir ese periodo de 16 meses. Pero si fuera así, una condena en una declaración de culpabilidad por un delito menor, esos 16 meses hacen una diferencia enorme en un tiempo de detención, porque inclusive pudieran estar por encima de una detención inicial en un caso como este. Claro. Sin pretender que Francisco Carrera tenga la bolita mágica, que no existe además. En la experiencia vivida, ¿esto cuánto tiempo puede demorar? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un año? ¿15 días? Creo que va a demorar un poco más por el tema de que son 2 casos separados. Los 2 hermanos van a estar involucrados básicamente en las mismas razones. Una vez que el otro esté allá, aquí hay varios interrogantes que tenemos que esperar para ver cómo se despejan. Uno, el mismo abogado va a representar a los 2 hermanos, no se sabe. Si hay otro abogado que representa a Ricardo Martinelli Linares, entonces cada uno de los hermanos va a tener su propio abogado, cada uno va a tener su propia negociación. Estas son las cosas que pueden atrasar en un momento dado un caso como este. ¿Qué aceptaría la Fiscalía por vía de declaración de culpabilidad? A la hora de que ellos han ofrecido devolver una cifra de $19 millones, es lo que se menciona en la prensa, pues toda esa negociación, cómo se hace, quién la hace, de dónde vienen esos fondos, si hay fondos retenidos en Estados Unidos, que son los que la Fiscalía pudiera disponer, o se trata de fondos que están detenidos o retenidos en otros países. Por eso es que aquí hay una cantidad de factores que sí si se ponen de acuerdo, lógicamente, las partes, entonces todo procedería de una manera mucho más rápida. Aun cuando haya una declaración de culpabilidad, profesor, en este caso hay un periodo en el cual el departamento que impone los rangos de sanciones, ahí hay psicólogos, trabajadores sociales, hay personas con experiencia en todo este tipo de trabajo que son los que le dan al juez el estudio individual de cada persona para que él llegue a la conclusión de cuál es la pena que debe poner. Ese es un sistema de puntos que se ha ido ya expresando en algunos medios, en donde por ser un delincuente primario se restan tantos puntos por no haber violencia, por toda la conducta. Y aquí es en donde a ellos esa conducta de fuga definitivamente no lo favorece, porque eso en algún momento dado contribuye a que haya una sanción un poco mayor. Bueno. Interesante el tema. Repito, como ustedes podrán escuchar, aquí tratamos con nuestros invitados de analizar esos hechos
las consecuencias de esos hechos y más nada. Entrar aquí a decir si la persona es buena, es mala o es regular, eso no es competencia nuestra, pero sí saber por dónde va esto, porque además, don Francisco Carreira, no solamente por el seguimiento de la suerte de dos panameños que tendrán que enfrentar la justicia de Estados Unidos, sino por lo que yo entiendo, y creo que lo conversamos la vez anterior, cuando el dichoso sobre sellado sea abierto, y ahí van a aparecer nombres de personas vinculadas al caso de Brecht, allá y acá. Allá y acá. Y lógicamente los nombres que aparecen allá, eso va a formar parte de una Claro. negociación con la fiscalía para ver si los hermanos Martinelli y Linares van a participar, van a declarar contra alguien en un caso como ese. Eso es parte de lo que normalmente ocurre en una negociación de esta naturaleza. Yo les recuerdo a ustedes simplemente como una referencia, en el caso del general Noriega, hubo cantidad de personas involucradas en materia, incluso hasta que delincuentes ya condenados que aceptaron participar y declarar en contra del general Noriega. Que todo esto tiene sus implicaciones, Claro. de si la persona tiene interés en hacerlo, porque él va, se le reducen la pena, etcétera. Todo eso forma parte de esto, pero son las circunstancias que normalmente se dan en un caso que involucra a múltiples demandados. Ese es uno de los elementos en donde algunos aceptan declarar contra otros. Bueno, don Francisco Carreira, Gracias. muy agradecidos por esta oportunidad nuevamente. Tengan buen día. Hasta luego. Igual. Igual, hasta luego. 8:34 minutos, señor Miguel.